hice la decisión para nombrarlo a él. Sin embargo, aquí en la forma como fuimos caminando y la forma como se fue viendo los resultados, eso es lo que nosotros decimos, queremos un gobierno por resultados y eso es lo que estamos trabajando. Él sí tenía una visión pesimista y lástima que no está aquí presente porque me gustaría, se lo dije también a él personalmente, y la visión muy conservadora, y nosotros tenemos una visión no pesimista, optimista, y creemos que sí se va a llegar a la meta de recaudación. Sí, cuando preguntaba si había pesado más lo técnico o lo político, me refería a lo que públicamente se ventiló por las diferencias con el ministro de Finanzas, que usted abiertamente ha declarado pues que sí es una persona del partido. Pero no pesó eso, no pesó que fuera, yo les quiero contar, ya lo dije en otro lugar más reservado, se lo puedo decir aquí públicamente, el ministro de Finanzas en diciembre presentó su renuncia y los presentaron todos los ministros, pero la renuncia de él venía en donde decía que era con carácter irrevocable. Me llamó la atención y yo le dije a la persona que las estaba revisando que posiblemente había sido un error. Mandé a llamar al ministro de Finanzas y me dijo que no era un error, que la estaba presentando porque no quería él ser parte de los problemas que pudieran causarse entre las diferencias que se estaban dando en ese momento entre Finanzas y la SAT. Entonces, no fue precisamente por una cuestión política, no pesó una cuestión política, pesó una cuestión de resultados, pesó una cuestión técnica y por eso fue que se dio el relevo. Debemos avanzar en el tema, yo sé que todos quieren preguntar al respecto, es el turno de Alfred Cashmit, por favor. Señora Vicepresidenta, usted anunció que este es el año de la inversión, ustedes anunciaron que este era el año de la inversión y el empleo y que necesitaban para concretar esta propuesta una serie de leyes, pero tenemos un Congreso paralizado, un Congreso que está ahorita demostrando el más claro ejemplo del filibusterismo. La señora tiene mucha experiencia en el Congreso y sabe lo que es, lo difícil que es ponerse de acuerdo. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el país? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con semejante situación? Bueno, efectivamente, lamentablemente, diría yo, para Guatemala tenemos no un Congreso, porque no hay que meterlos a todos en el mismo saco. Creo que tenemos una bancada que está visualizando, y lo vemos en las pancartas en todos lados, que está en campaña y que se le olvida que para poder gobernar un país, primero hay que sentar las bases de un buen país, y está en campaña. Y usa el Congreso como una ventana de comunicación para tener en este momento a un ministro interpelado y 7 más en la lista. Si llevan casi 2 meses con un ministro ahí, y yo ahí sí, con todo el conocimiento que me da los 8 años de haber sido congresista y haber estado en esa parte de la interpelación, efectivamente la bancada del Partido Patriota fue una bancada fuerte para fiscalizar, fue una bancada fuerte para interpelar, pero no deteníamos el Congreso por capricho, por berrinche o por interés, que es lo que está sucediendo en este momento. Si no me das, no te dejo pasar. Pues lamentable y tristemente, hay que decirlo, al que detienen, por supuesto que es al gobierno, pero al que le daño realmente le hacen es a ese pueblo que se quieren convencer dentro de 3 años de que voten por ellos. ¿Y qué país van a recibir si realmente con 7 interpelaciones lo que estamos visualizando son pues un año sin trabajo? Y hay iniciativas de ley importantes para generar el empleo. Necesitamos, inclusive hicimos una armonización con la iniciativa privada para poder hacerle los cambios a eso que llevaron hasta la Corte de Constitucionalidad y buscar acuerdos. ¿Y dónde los presentamos? Si hay una bancada que lo único que le interesa son los negocios, las obras que me das, y a cambio de eso entonces yo te libero a los ministros que están ahí. Y así realmente es muy difícil poder pensar en que a través del Congreso de la República vamos a poder generar eso que nos habíamos propuesto de desarrollo, pero el gobierno de Otto Pérez Molina es creativo y vamos a salir adelante a pesar de que hay una bancada que no le interesa que el país avance. Alfred, ¿cuáles serían esas leyes indispensables que ustedes necesitan, que para ustedes deberían de ser indispensables para su programa? Bueno, yo creo que las hemos estado presentando, pero las vamos a resumir aquí muy rápidamente. Nosotros queremos generar becas de empleo para jóvenes que necesitan una revisión en el Congreso de la República.
Queremos también ayudar a Mi Primer Empleo, se llama, es un trabajo que queremos darle a los jóvenes, que son los que efectivamente tienen una gran necesidad, y hay que armonizar, porque esto tiene que ver con el salario. También queremos ayudar a las mujeres mayores de 40 años muchas veces no consiguen o no conseguimos un empleo precisamente, pero también tenemos que hacer una armonización de del empleo dentro de este paquete de leyes que entregamos al Congreso. Y por supuesto, tendríamos que hablar no solo de la generación de los empleos, sino que tendríamos que hablar de la transparencia. Y aquí personalmente quiero contarle y decirles a todo el pueblo de Guatemala que me he sentido frustrada de saber que hay efectivamente un mejor presupuesto para los guatemaltecos, pero que la corrupción no la hacen las cabezas, la corrupción está incrustada dentro de las estructuras. Y para poder lograr la transparencia hay de verdad más o menos 14 leyes dentro del Congreso que hay la necesidad, la urgencia de poderlas hacer vigentes para poder perseguir y en serio, junto con los acuerdos que hemos firmado internacionalmente, a los que han hecho corrupción por muchos años, y que lo dije en campaña y lo vuelvo a repetir, es uno de los mayores males que se roba del dinero del pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Nos quedan 2 preguntas del bloque económico. María Luisa Gómez, por favor, ahora sí. Así es, una pregunta que definitivamente ataca a la economía, porque yo quiero hablar del impacto de los fenómenos naturales a nuestra economía. Sabemos que Guatemala es un país muy vulnerable a estos fenómenos, terremotos, inundaciones, demás. Ahora además tenemos esta plaga que afecta también la producción agrícola en el café La Roya, por ejemplo, la mancha del asfalto en el maíz. Y yo quisiera saber, de cara a situaciones que nos preocupan, como ver, por ejemplo, un rezago en la reconstrucción por el terremoto de noviembre, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las estrategias que va a tener este gobierno para poder hacer frente a estos fenómenos que, si bien no son predecibles, tal vez parece ser una constante en nuestro país? Si me permite, presidente, voy a contestar esa pregunta por el tema de la reconstrucción. Efectivamente, Guatemala es el país número 1 en Latinoamérica más pro a tener problemas con la naturaleza. Y no solo estoy hablando de terremotos, estoy hablando si llueve mucho, si llueve poco, porque de todos modos nos afecta. Nosotros no tenemos en este momento, a la fecha, digamos, el cumplimiento exacto de lo que es la reconstrucción, pero no vamos atrasados tampoco. Y quiero hablar de reconstrucciones atrasadas, que empezaron pero que se desapareció el dinero y nunca estuvieron. Y estoy hablando de gobiernos pasados donde se invirtieron millones y millones de quetzales, donde hoy nos toca reconstruir a nosotros lo que ellos no lograron hacer. Nosotros tenemos un cronograma de trabajo para la reconstrucción y quiero contarle que las 3 instituciones que están en la reconstrucción de verdad lo han hecho con mucho compromiso. Y lo tengo que decir también, el Ministerio de la Defensa es el que mejor ha cumplido esos compromisos, porque ha puesto al cuerpo de ingenieros a servirle al país, especialmente en el departamento de Sololá. A la fecha hemos entregado las casas que nos hemos comprometido, a excepción de 50, que son las casas que tenía que haber construido Fonapaz, pero por una decisión política que el señor presidente toma en enero, pues obviamente los recursos no se le pueden trasladar. Sin embargo, el señor presidente la semana pasada ya dio línea libre para que la reconstrucción la va a terminar Fonapaz, porque de otra manera efectivamente no podríamos cumplir con el calendario final, que es el 30 de junio, cuando tenemos que entregar casas, centros de salud, tenemos que entregar el sistema penitenciario y los cárceles que se nos hayan caído, tenemos que entregar carreteras, y de verdad le quiero decir que hay un compromiso de parte de todo el equipo de gobierno de hacerlo. Y aquí tengo que decir algo muy importante. Efectivamente ha habido contención del gasto en los primeros meses de gobierno, y eso de alguna manera también nos ha detenido un poquito, porque nosotros logramos hacer compras en equipo para que nos saliera mucho más barato.